Buenos días, amigas y amigos. Hoy es domingo y es domingo sin estrés. Como cada domingo, estamos con ustedes gracias al apoyo de Francia A. Valois o Francia A. Valois. Ella es Mortgage Banker y puede asesorarle y acompañarle para su préstamo hipotecario, sea de primera vez o que usted necesite renegociar su préstamo, si ya lo tiene hecho. En cualquier estado de la Unión, llame a Francia. Todas las personas que la han consultado para estos fines se sienten muy satisfechas y bien orientados para tomar las mejores decisiones al momento de una hipoteca. Francia A. Valois o Francia A. Valois. Llámela al 718-344-0819. Y gracias a nuestros amigos del restaurante La Casa del Mar, allá en Western, en el Bronx, una joya de restaurante. Bueno, señores, nosotros vamos a tratar un tema hoy que es un constante, ¿no? Ir y venir de la vida humana. Es, ¿cómo lo catalogo? Es una actitud, es una condición, es una cultura, es una pulsión biológica, neurobiológica, es una construcción histórica, es también una manifestación religiosa y es uno de los estudios que le ha llevado más tiempo a la filosofía. Está en todas las ramas del hacer y del saber. Hoy vamos a hablar de la esperanza. ¿Qué es la esperanza? ¿Cómo podemos armar y desarmar esa arquitectura de la esperanza? Decía Baruch Spinoza, el gran filósofo judío holandés, un genio, que la esperanza era una alegría inconstante, llena de incertidumbre permanente, pero necesaria. Alegría inconstante, llena de incertidumbre permanente, es verdad, pero necesaria. Sin esperanza, casi ningún proyecto humano puede emprender, despegar. Sin esperanza, no hay proyección a futuro. Sin esperanza, no hay base para construir ningún proyecto humano que esté sujeto a nuestras capacidades. La esperanza es un deseo, una expectativa y una anticipación que nos permite construir en el tiempo y esperar en ese tiempo la expectativa, ¿no? de lo que se aspira, de aquello que se ansía, que se busca. Albert Einstein, como todos saben, Albert Einstein fue uno de los cerebros más grandes de la historia, de toda la historia en la ciencia. Einstein decía, porque era un tipo muy culto, ¿no? Y un lector incansable de Dostoyevsky. Era un lector de Dostoyevsky y también de Freud, de Sigmund Freud. Y él decía que la emoción más hermosa y profunda que podemos experimentar es la sensación de lo místico. Un científico crudo, duro, material, dice que la emoción más profunda y hermosa, así la cataloga, que podemos experimentar los seres humanos es la sensación de lo místico. Cuando habla de lo místico, se refiere a esa parte intangible, ¿no? De aspiración elevada, de trascendente actitud, más allá
lo ordinario, de lo visto, de lo material. No solo es religiosa la concesión, habla de lo místico, ¿no? De ese apartado de la espiritualidad humana. En términos muy prácticos, los existencialistas de todas las épocas como filósofos han sostenido que nuestra vida está hecha de grietas. ¡Wow! Nuestra vida es una grieta. Y por lo tanto, constantemente hay que estar buscando cómo tapizarla, cómo cubrir los huecos, cómo tapar las fisuras, las heridas que nos deja la existencia. Por ende, la vida misma es una grieta, pero el ser inventa, reinventa y acude a todas las fórmulas y cementos para cubrir, recubrir, tapar y tamizar esas grietas. Y una de ellas, de esos materiales, de esas aspiraciones, es precisamente la esperanza. Hay un autor mexicano, yo he chequeado, he leído un texto de él en audiolibro que me parece muy interesante, sobre todo los capítulos que son dirigidos a la gente, no a los médicos, a los científicos, a los neurocientíficos, a los psicólogos. No, la parte que es más sencilla. Ese autor se llama Ramos Zúñiga, él es neurocientífico. Y él tiene un texto que se llama Neurobiología de la Esperanza. Neurobiología de la Esperanza. Allí él ubica la parte, fíjense que la hablé un poco de la religión, de la filosofía, pero en el punto neurocientífico, neurobiológico, hay también un apartado para la esperanza, para la fe y para la esperanza, que son una serie de redes emocionales que se encuentran en un punto específico de nuestro cerebro. Y entonces, la esperanza desde esa ladera, desde esa órbita, tiene una explicación neurobiológica, neurocientífica. Lo primero es que la ciencia establece que las estructuras cerebrales con las que venimos de fábrica, de allá de la vida embrionaria y hereditaria del endodermo, es una capa donde se producen órganos como el cerebro. Estoy hablando desde que el óvulo y el espermatozoide se unen, empieza a multiplicarse esa capita y a dividirse por un proceso que se llama mitosis. Y va conformando qué será el cerebro, qué serán los pulmones, qué será el corazón, qué serán los huesos. Es una maravilla, qué será la piel. Y hay 3 capas: exodermo, endodermo y mesodermo. Pero eso es otra cosa. Es hermosa la embriología, es preciosa, es milagrosa la embriología. Entonces, el lóbulo frontal es el lugar donde se especifica el punto de la esperanza. No porque yo lo diga, sino porque ha sido comprobado. Y le voy a explicar por qué. Vamos a abrir este espacio de la neurociencia de la esperanza. Es decir, la condición neurobiológica que viene destinada para que los seres humanos seamos esperanzados. Y aquí abro un paréntesis para recordarle que Nietzsche, el tremendo Nietzsche, Friedrich Nietzsche, como filósofo que establece una ruptura con todo y con todos, Nietzsche dice, el gran pesimista, como lo ven, ¿no? Nietzsche dice en uno de sus textos que el ser humano trae 2 condenas innatas.
La primera condena es la de la libertad. Estamos condenados a ser libres. Miren qué maravilla. Y la segunda condena es ser esperanzado. El gran Nietzsche, odiado por muchos, alabado por otros, pero del que nadie puede decir que era un tonto, ¿no? Un tipo radicalmente provocador, rupturista, inteligente. Y el mundo occidental no puede verse sin Nietzsche, ¿no? Sea para contradecirlo, sea para adherirse a él, sea para pensar sobre él. Lo cierto es que es verdad que los seres humanos están condenados a ser libres y a ser esperanzados. Eso lo dijo el gran Nietzsche. Y en un tono también muy poético y filosófico, me están llegando las cosas así como de turbión, ¿no? De pulsión, en un tono muy poético y filosófico. El argentino universal que fue Cortázar, dice que la esperanza es la vida misma defendiéndose. Por eso la ve como un movimiento, como un empuje, como un motor. Eso lo dice Cortázar, que era un hombre agnóstico por demás. Era la vida misma defendiéndose en movimiento, corriendo por sí misma. Y es verdad que la esperanza es un mecanismo de defensa. Y ahora lo voy a explicar con el cerebro. Hay una zona en el cerebro que es la última parte en evolucionar de esta maravillosa máquina que es el cerebro. Se llama la corteza prefrontal o neocórtex. Está aquí, ahí, sobre las cejas, los arcos ciliares, ahí, sobre las órbitas de los ojos y en el punto céntrico. Hay dos lóbulos ahí, prefrontales. Son el córtex órbito frontal bilateral, hacia los dos lados, medial. Ahí está. En esa parte maravillosa hay un paquete de células que están destinadas a luchar con la emoción humana, con la parte antigua del cerebro, con el instinto, con la pulsión, con la primitivez de la que venimos. Y entonces la parte anterior es donde está la función ejecutiva, deductiva, analítica, reflexiva, abstracción, la capacidad de decidir. Es decir, la función ejecutiva que nos mueve a realizar y a decidir, a filtrar las cosas. Entonces, en esa parte que acabo de señalar, la corteza, el córtex, órbito frontal bilateral medial, es la que se activa cuando abrigamos una esperanza, cuando tenemos fe en alguien, en algo, en nosotros, en el porvenir. ¿Sabes qué hago? Otro paréntesis, porque la Biblia dice en Pablo en Hebreo 11 que la fe es la certeza de lo que se espera. Yo creo que es una de las definiciones más seguras, más completa que se pueda dar de fe y de esperanza. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso dice Hebreo. Y es propiamente una descripción maravillosa. Porque en cualquier orden político, filosófico, religioso, gerencial, empresarial, profesional, la esperanza es eso. Claro, la esperanza no es apatía, no esperar que la cosa ocurra, no es un deseo muerto. La esperanza no es una actitud pasiva, ni siquiera pusilánime, tampoco es cobarde ni ruin. No, es movimiento y actividad. Es proactiva. Por eso involucra el tiempo. Y si involucra el tiempo, ahí mismo dice que es obligatoriamente dinámica la esperanza. Porque tú no te quedas clavado ahí a esperar que las cosas ocurran, que vengan. La inspiración, como decía Balzac,
el gran novelista francés. La inspiración tiene que encontrarme trabajando. Ya usted entiende, ¿no? Entonces, volviendo al neocórtex o corteza prefrontal o córtex órbito frontal bilateral y medial, la esperanza es un producto cerebral y una estrategia de defensa del ser. Es una estrategia de defensa para afrontar los problemas presentes y por venir. ¿Por qué? Porque, como dije en el inicio, nuestra vida está hecha de grietas, de fisuras. Y si el ser no es esperanzado en superar esa grieta, esos huecos, esas oquedades, esas zanjas que están delante de nosotros, entonces irremisiblemente está condenado a una pasividad e inacción, a una inercia eterna. Y ese no es el motivo del ser ni de la vida. La vida es movimiento, es fluir. Para ahondar un poquito más, esa parte del cerebro es la que consiente el altruismo, la generosidad, la empatía, la solidaridad. Y hasta desde el punto de vista religioso, la caridad, que viene siendo una solidaridad teológica, ¿no? Entonces, el cerebro estable se protege. Ahora, cuando el cerebro está en desorden, huracanado por cualquier alteración, el cerebro se disocia y el pensar también. Pero el cerebro se protege contra las agresiones íntimas y eternas. Externas, quiero decir, la de afuera y la de adentro. ¿Cuáles son las agresiones de adentro? La angustia, el estrés, la depresión, la ansiedad, la amargura, todas esas emociones negativas. Si el cerebro no tuviera mecanismos de defensa, terminaran, ¿saben qué? Dañando por completo las neuronas fundamentales y los núcleos esenciales. Nos volviéramos un disparate ante cualquier desafío, eventualidad, adversidad. Por eso, y es importante destacarlo, y lo dice Zúñiga en su texto de la neuroanatomía de la esperanza. Rodrigo Ramos Zúñiga, para quienes quieran verlo, va a aparecer por ahí. Dice él que la neurobiología de la esperanza se expresa en lo siguiente. Cultiva el sentido propio de la fe, de la esperanza, del potencial de saber que podemos lograr cosas aún en condiciones inhóspitas, adversas. 2. Prioriza el optimismo sobre la derrota. Eso es importantísimo. No, yo estoy dado, ya no voy a hacer nada, estoy derrotado, yo no me muevo de aquí. Un juego que está 9-2 entre Licey y Águila, jugando en el Cibao. El Licey ya, 9-2, séptimo inning, yo perdí ya, y además estoy aquí, en este estadio, donde ellos son imbatibles. Si el jugador hizo eso y se entregó, perdió. Ahora, si todos se ponen a una y dice, podemos rebasar, podemos empatar, podemos vencerlo en su territorio, y eso se convierte en un canon colectivo en el grupo, genera una fuerza, una sinergia, una capacidad proactiva de derrumbar las fronteras y la muralla del pesimismo y la derrota. Y tiene la probabilidad, porque es un asunto de probabilidad, es una escala, en la escala hay una probabilidad hasta matemática muy alta de lograr
la expectativa, la anticipación mental de creer que se puede. Pero si de una vez se entregó, sabe que el equipo perdió. Entonces, prioriza el optimismo sobre la derrota. Reduce el miedo y el temor, el pavor, lo reduce. Una gente llena de esperanza. Les digo algo, yo me he puesto a leer la vida de la iglesia primitiva, de los primeros cristianos. Algunos fueron sometidos al tormento, ¿no? Y martirio tremendo, por eso se llamaron los mártires. Y hay casos de esos que recoge la historia, que resistieron inconmovibles los peores tormentos, incluyendo el fuego, convencidos y firmes de su fe, de su proyecto Esperanza. Revolucionarios también. Ustedes han escuchado la historia de Camaño. Viva la República Dominicana, San Antonio, ¿no? Cuando lo iban a fusilar. O el Che dispara. O que es un hombre que le va a disparar. O ¿qué más? Hay centenares. Nguyen Van Troy en Vietnam. Nelson Mandela, Invictus, uno de los ejemplos clásicos, ¿no? De la época moderna y posmoderna. Nunca dejó que lo derrotara la desesperanza. Nunca fue devastado por la desesperanza. Y señores, duró 12 años en una solitaria de 3 metros, donde no veía ni la luz del sol. Eso es para volverse loco. No dejó que el pensamiento, que la idea era que se volviera loco. No dejó que se le alterara el pensamiento y se le volviera un desastre. Esa es una característica, ¿no? Un rasgo, ¿no? Inigualable del ser esperanzado, de la persona esperanzada. Y el impacto cerebral de la esperanza dispara las áreas dopaminérgicas de retribución, del pago biológico, ¿no? De la sensación de bienestar. Uno de los personajes que le iba a hablar anteriormente, búsquense la biografía de Policarpo de Samos. Policarpo de Samos, lo quemaron vivo. Y toda la historia dice que no tembló. Eso es estar demasiado esperanzado. Eso en el campo místico, ¿no? Metafísico. Al cerebro humano no le importa si somos felices o infelices. Eso tenemos que nosotros mediarlo, entrenarlo. Estratégicamente tenemos que construirlo. Al cerebro no le importa si somos felices o infelices. El cerebro no quiere sufrir él, pero solo está diseñado para nuestra supervivencia. Por lo tanto, tener esperanza también es un acto de decisión, de voluntad de uno. Y por eso la esperanza regula el estrés. El estrés destructivo es como si fuera echándote un combustible sobre tu piel, sobre una herida. Así el estrés para el cerebro, para la mente, para el espíritu, para el sosiego. El enfoque esperanzado es decenas de veces mejor que el enfoque pesimista. Agrede menos al cerebro y le da más piso a la persona para emprender
un proyecto de cualquier índole. Además, el estrés dispara el cortisol y la adrenalina. Nos pone siempre en alerta, consumiendo mucha energía y generándonos un impacto negativo, temeroso, instintivo, disparando la ansiedad y la depresión. El corte órbito frontal, bilateral, medial, donde está la zona de la esperanza, es un impulsador o impulsor de la motivación. De la motivación. Cuando está en caída, cuando está en depresión, en una baja, la motivación y el ánimo, la fuerza del optimismo decae también. Por eso hay que entrenar el cerebro para que sea optimista, resiliente, porque vamos a tener fisuras, vamos a tener grietas, entonces hay que estar preparado para cuando esa fisura y esa grieta nos asedien. Entonces el cerebro se prepara para ser esperanzado, se prepara para ser optimista, para ser resiliente, se prepara, vamos a decir en palabras muy llanas, para ser valiente, entre comillas. Es importante, muy importante, que desde la niñez a los niños siempre, no para embobarlos ni engañarlos, sino para hacerlos resilientes, se le haga entender que el optimismo es una esperanza propulsora. La esperanza es terapéutica. La desesperanza es devastadora. Es un erial, es una tierra sin fruto. La desesperanza te hunde. De la desesperanza a la depresión solo hay un escalón. Aaron Beck, uno de los psicólogos más importantes de todo el siglo pasado, de inicio de este siglo, murió a los 100 años, vivió toda una vida, de hombre de Yale, el que creó la terapia conductual cognitiva. Este señor diseñó lo que él llamó una escala de la desesperanza. Se le llama así la escala de la desesperanza de Beck. Él creó una tríada también y un inventario de la desesperanza y sacó una serie de parámetros que conducían a que la gente desesperanzada termina siempre aproximándose, por lo menos se aproxima al abismo, y una buena parte de ello no solo se aproxima, se lanza al abismo. Eso es la escala, ¿no? El nivel de la desesperanza de Beck. En el mundo antiguo, los que siguieron el camino de Aristóteles tomaron el corazón como el órgano, ¿verdad?, de los valores, de la esperanza. Le llamaron los cardiocéntricos. Pero otros, como el médico Hipócrates, al ser médico veía el cerebro, le tomó el camino de los cerebrocéntricos. Y tenía razón. Tenía mucha razón. La teoría de las esperanzas son muchas. Hay muchas teorías sobre la esperanza, pero todos coinciden en un punto común. Y es que el ser esperanzado es más optimista, más saludable, más generoso, más social, más sociable. Eso nadie lo pone en duda desde cualquier punto de vista. Los circuitos neuronales de lo que yo le hablé conforman una red
una maraña de redes neuronales y de terminaciones que al final confluyen en la recompensa, en los circuitos de la recompensa, donde está el equilibrio entre la dopamina, el ácido glutámico, el ácido GABA amino, los que tienen que ver con el estímulo y con la inhibición del cerebro. Esos que tienen que ver con el estímulo, el aumento, el ascenso y la caída, ¿no? De alguna manera del ánimo o de la voluntad. Por lo tanto, el córtex, la corteza prefrontal, bilateral, medial, está muy relacionada o vinculada, estrechamente vinculada con la capacidad moral y ética del individuo y con la capacidad también de relación social. Eso no tiene ningún tipo de duda. La esperanza entonces es movimiento. Recuerden, no es pasividad, no es quietud, no es pereza, no es apatía, no, es movimiento. O sea, yo tengo la esperanza de lograr la carrera, pero no me voy a proponer sacar 6, 70 en todo. Yo voy a aspirar a sacar 100, aunque logre un 80. Es como aspirar al cielo entero para conseguir aunque sea una estrella. Pero aspirar como ejercicio activo, dinámico, proactivo. La esperanza, por lo tanto, como dijo Cortázar, es la vida misma en movimiento defendiéndose. Fíjense que lo pone en gerundio, defendiéndose. Para el año 2030, la OMS y la mayoría de los laboratorios y estudiosos del comportamiento humano dicen que para el año 2030 la depresión y la ansiedad van a ser las dos entidades patológicas, enfermedades número 1 del planeta en todos los rincones. Para el 30 al 35, la ansiedad y la depresión van a superar el cáncer, los accidentes cerebrovasculares y las enfermedades cardiopatológicas. Y es verdad, ustedes están viendo que estamos en un mundo que es una velocidad y una confusión tremenda. La esperanza no debe de ser pasiva, no. Es como decía Albert Camus, una esperanza rebelde. Rebelde no quiere decir solo rebeldía en el término, sino que sea dinámica, que se mueva, que procure. La esperanza, como involucra el tiempo, tiene velocidad. Todo cuanto es de tiempo en física y en filosofía es velocidad. Por lo tanto, no puede quedarse clavada en un punto. Santo Tomás, el gran Santo Tomás de Aquino, junto con Agustín y 2 o 3 más, conforman, ¿verdad?, esa constelación de los teólogos católicos cristianos. Santo Tomás dijo finalmente que la virtud es la capacidad que empuja al ser humano a buscar la certeza y la plena confianza de aquello que espera. La virtud. Ustedes recuerdan que cuando hicimos catecismo, los que íbamos de padres católicos, el catecismo, nos enseñaban en el catecismo las virtudes. Porque la iglesia se adueñó de las virtudes después de la caída del Imperio Romano y el inicio del periodo feudal y medieval, y dominó por 10 siglos. Entonces las virtudes teologales eran fe, esperanza y caridad. Y las virtudes cardinales eran cardos, que quiere decir cardio del corazón, por lo que le dije ahorita. Las cardinales eran la justicia, la prudencia, la templanza y la fortaleza. Las virtudes cardinales y las virtudes teologales para San Agustín están matrimoniadas, vinculadas. Eso es para San Agustín. Al final, las virtudes, todo ese sistema de valores humanos, éticos, morales,
que nosotros practicamos en base al bien y la bondad. Y por último, bueno, ¿qué le digo por último? No hay vida sin esperanza, esperanza política, esperanza ideológica, esperanza religiosa, esperanza profesional, individual, personal, colectiva, esperanza de cambiar, esperanza de mejorar, esperanza de alcanzar. Creo que, como dijo Spinoza, esa alegría inconstante, llena de incertidumbre permanente, es necesaria, es como un combustible para la vida misma. Todos tenemos esperanza. Una vida sin esperanza es como una vasija vacía. Todos tenemos, de alguna manera, un gramo de fe en alguien, en algo, en una causa. Y no podemos vivir sin esperanza. Lo que no debe, una cosa es la esperanza y otra cosa es cuando disfrazan la esperanza de engaño, de estafa, de estimación, de cualquier fraude. Eso es otra cosa. Yo estoy hablando de la esperanza genuina, originaria, de esa que nace con la historia, la cultura, la vida, y que se asiente en el cerebro humano, razonada, reflexiva, pensada. Hay que estimular a la esperanza, pero en la batalla, en la lucha, en la defensa, en el movimiento. Así terminamos por hoy, el domingo sin estrés. Uy, me extendí mucho, pero miré la historia, la biología un poco, la neurociencia, la filosofía y hasta la religión. Terminamos domingo sin estrés. Gracias a Francia Avalois o Francia Avalois, Mortgage Banker. Llámela al 718-344-0819. Ella le va a asesorar y ayudar en su préstamo hipotecario. Gracias también al restaurante La Casa del Mar allá en Western, en el Bronx. Y lógicamente la cooperativa Vega Real, que nos acompaña en estos espacios también, porque la cooperativa Vega Real es una marca país comprometida con el desarrollo sostenible de la nación. Nos vemos mañana lunes, Dios mediante. Tengo la esperanza de que nos veamos y nos vamos a ver si Dios quiere.